Falsa alarma por un segundo gasolinazo en México. Este viernes el gobierno anunció que los precios de los combustibles en febrero se mantendrán sin cambios respecto a los del mes de enero, cuando una marcada subida de entre 14 y 20% generó fuertes protestas sociales que dejaron al menos 6 muertos y cuantiosos daños a la propiedad privada. Debido a los saqueos, la Secretaría de Hacienda atribuye que los precios se hayan mantenido sin cambios a las medidas de austeridad ya anunciadas por el gobierno, a la evolución reciente del tipo de cambio y del precio internacional de la gasolina. Sin embargo, hay quienes aseguran que se trata de un paliativo momentáneo y que el incremento es inminente. En Ciudad de México saludamos a esta hora a Alejandro Cervantes, subdirector de análisis económico de Banorte. Una buena tarde, gracias por acompañarnos. Bienvenido a NTN 24. Hola Carlos, buenas tardes a todo tu auditorio. Un placer. Para muchos, un nuevo aumento del precio de la gasolina es cuestión de tiempo. Se dice que incluso febrero no va a terminar sin este incremento. ¿Cuál es su lectura del panorama que vive México en cuanto a este tema? Mira, Carlos, en primer lugar yo creo que hay que entender la manera con la cual la Secretaría de Hacienda de nuestro país está actualizando de manera semanalmente a partir de ahora el precio de la gasolina. Un componente muy importante es la referencia que utiliza, que es en la frontera entre México y Estados Unidos, y realmente el precio de la gasolina del 31 de diciembre a la fecha de hoy no ha cambiado mucho. Otro componente muy importante es el tipo de cambio entre el peso y el dólar norteamericano. Y en este sentido, si tomamos como referencia el nivel del tipo de cambio que teníamos el 31 de diciembre a la fecha, el tipo de cambio mexicano se ha apreciado respecto al dólar. Entonces, en este sentido, nosotros en Banorte ICSE no estamos esperando un gasolinazo durante todo el mes de febrero. Ahora, pero se dice que es necesario, que el gobierno estaría apuntando a esta política para el resto del año. Es decir, ¿podrían los mexicanos esperar a lo largo del 2017 más incrementos en el precio del combustible? Sí, por supuesto. Mira, dado que el gobierno mexicano está utilizando como referencia el precio del galón de gasolina que se vende en Estados Unidos el precio de la gasolina tiende a incrementarse de manera muy fuerte a partir del mes de abril, que es el driving season en Estados Unidos. Usualmente, y lo que hemos observado en años anteriores, es que el precio de la gasolina tiende a incrementarse entre 10 y 14% en el mes de abril. Este precio es vigente hasta el mes de octubre, donde en octubre se ve esta baja en el precio de la gasolina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos estar esperando para nuestro país? Bueno, vamos a ver esta alza de 14% en el precio de la gasolina a partir del mes de abril. Este incremento posiblemente vaya a durar hasta el mes de octubre, y en octubre veremos que el precio de la gasolina reduzca de manera significativa. Un incremento más en el precio del combustible, ¿qué impacto tendría en la economía mexicana? Mira, el primer impacto yo creo que ya lo vimos reflejado sobre la inflación. El reporte de inflación que se publicó en México para la primera quincena de enero reflejó que este avance de 16% en el precio de la gasolina sí se tradujo en una inflación mucho más alta para nuestro país en este primer mes del año, ¿no? Por otra parte, este incremento en el precio de la gasolina que tuvimos a partir del 1 de enero de este año también se vio reflejado en una fuerte caída de los niveles de confianza, no solo del consumidor, sino también del productor. Y dado que la elasticidad de la demanda del precio, más bien de la gasolina, es muy inelástica, los consumidores mexicanos no reducen su gasto en gasolina, sino que con mayores precios reducen el gasto de otros bienes de la economía mexicana. Entonces, también vamos a esperar una caída, una fuerte desaceleración en el consumo privado de los hogares mexicanos durante este mes de enero, que posiblemente vaya a predominar durante todo el año. Ahora, ¿cuál es la estrategia del gobierno con el incremento de los precios del combustible? ¿A qué apunta? ¿Cuál es el hueco que necesita tapar el gobierno de Enrique Peña Nieto? Mira, antes de responder esa pregunta, yo creo que es muy importante entender que en cualquier economía avanzada, el gobierno no debería estar fijando precios.
ya sea de la luz eléctrica, de cualquier servicio y mucho menos de la gasolina. En muchos de los países latinoamericanos y en la mayoría de las economías avanzadas, el precio de la gasolina es un precio variable. Ahora, ¿por qué el precio de la gasolina en México subió de manera tan radical? Porque parte de este precio que está fijando la Secretaría de Hacienda y que a partir del 18 de febrero se va a estar fijando todos los días, va a ser una revisión diaria, está incorporando un impuesto. Parte de este impuesto es un IVA, es un impuesto al valor agregado, pero otra parte también es un impuesto especial sobre la producción de bienes y servicios. Ahora, dado que la gasolina es un bien que genera una externalidad negativa, que es el contaminar, sí hace sentido poner este impuesto especial sobre la producción y de bienes y servicios, y en particular sobre la gasolina, porque genera una externalidad negativa. Yo creo que lo que está tratando de hacer el gobierno federal es simplemente tratar de que la economía mexicana sea una economía más abierta, que esté dominada por las fuerzas de mercado y no por precios que están siendo establecidos por el mismo gobierno federal. Y en este sentido, si bien el impacto económico va a ser muy fuerte para los hogares mexicanos, es muy probable que solo sea durante 2017. A partir de 2018, en nuestra opinión, ya los hogares mexicanos van a ser capaces de asimilar que el precio de la gasolina realmente ya va a estar subordinado a las fuerzas del mercado más que a una orden del gobierno federal, ¿no? Entonces, si bien es costoso en el corto plazo, en el largo plazo es muy benéfico para la sociedad mexicana porque ya es otro mercado más que se está liberalizando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pretende hacer el presidente Peña Nieto con esta medida? Bueno, en primer lugar, recaudar más impuestos y en segundo lugar es hacer que los mercados mexicanos funcionen de manera más eficiente. Alejandro, ayúdame a entender esto, a salir de la duda. Entiendo que si continúa incrementándose el precio del combustible, otros sectores de servicios y de producción en México se verían afectados porque pues, los ciudadanos seguirían consumiendo el combustible, pero dejarían de consumir otros productos o tendrían un menor consumo. En un México que se prepara para enfrentar las políticas del gobierno de los Estados Unidos ahora con Donald Trump en la presidencia, en la Casa Blanca. Por ejemplo, escuchábamos recientemente a Carlos Slim que decía que esta situación que se presenta con Donald Trump en la Casa Blanca, su posición frente a México le daba una gran oportunidad a México para seguir produciendo, creciendo, para buscar otros mercados. ¿En algún momento esto va a ser un problema para el gobierno? Mira, realmente el 2017 se va a ser un año muy complicado para la economía mexicana. Como tú bien comentaste, Carlos, no es solo esta nueva manera en la que se está fijando el precio de la gasolina, que sí va a tener un impacto sobre el consumo privado en nuestro país y también sobre la demanda de otros bienes y servicios, simplemente por esta demanda tan inelástica que tiene la gasolina, ¿no? Ahora, obviamente, la incertidumbre que ha generado el futuro de la relación comercial entre México y Estados Unidos ha sido otro factor que ya ha tenido un impacto negativo sobre el desempeño de la economía mexicana, particularmente porque esta incertidumbre ha generado una contracción de los niveles de inversión por parte del sector privado y también los hogares mexicanos han reducido su nivel de gasto promedio simplemente por no saber cuál va a ser el futuro económico de nuestro país, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que en los últimos 4 o 5 años, México ha sido sumamente capaz de sobrepasar estas condiciones externas adversas para la economía mexicana, ¿no? Cabe recordar que después de la crisis económica de 2008-2009, que se originó en Estados Unidos, pero que sí tuvo un impacto sumamente fuerte sobre la economía mexicana, México fue capaz, solo 4 años después, de aprobar el paquete de reformas estructurales más agresivo que ha tenido nuestro país en la historia económica de México de los últimos 100, 150 años. Por otra parte, México fue el único país en el mundo que fue capaz de pasar estas reformas estructurales y algo muy benéfico para la sociedad mexicana es que no fue solo la propuesta de un partido político, sino los 3 principales partidos políticos de nuestro país se unieron en beneficio de la sociedad mexicana. Obviamente Donald Trump representa un reto muy importante para la economía mexicana
En particular, dado que más del 40% de la economía mexicana depende del comercio con Estados Unidos. Pero si hay algo que hemos aprendido en estos últimos 6 años, es que las autoridades mexicanas, y no solo el presidente y el gobierno federal, sino los 3 principales partidos políticos de nuestro país, han sido capaces de responder a estos retos, ¿no? En particular, realmente México cuenta con negociadores muy fuertes, varios de ellos que actualmente están viendo o están analizando la renegociación del Telecán, estuvieron incorporados en el Telecán cuando se aprobó en 1994. Entonces, en ese sentido, si bien esta incertidumbre respecto al futuro de la relación comercial entre México y Estados Unidos se ha tenido un impacto negativo sobre el desempeño de la economía mexicana en este primer mes del año, nosotros sí estamos muy positivos de que tanto las autoridades mexicanas como los negociadores o el equipo de negociadores que va a ir a Estados Unidos para tratar de renegociar el Telecán van a ser muy exitosos. Y en este sentido no se vería afectada la economía mexicana a partir del próximo año. Bien, Alejandro Cervantes, el subdirector de análisis económico de Banorte, pues le agradecemos tu análisis y por supuesto nos encomendamos también a Dios para que México pueda sobrellevar esta situación con Estados Unidos y a lo interno también y que todo marche en paz. Gracias por estar con nosotros, una buena tarde. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes, hasta luego. Un placer.